Bueno, niños, muy buenos días. El día de hoy, lunes 17 de agosto, empezamos otra semana más, la semana número 20 de la estrategia Aprendo en Casa. Vamos a iniciar con nuestras clases virtuales, sin antes decirle que la actividad de toda esta semana es un recuerdo especial de mi familia y mi comunidad. Va a ser desarrollada para el área de Ciencia y Tecnología, para el cuarto grado C de la Gran Unidad Escolar José Faustino Sánchez Carrión. Mi nombre, como siempre, el profesor Esteban Campos. Bueno, empecemos. La actividad de hoy día. La actividad es ¿por qué crecemos? Para eso, para desarrollar esta actividad necesitamos, como siempre, nuestra laptop, tablet o celular con acceso a internet, portafolio de evidencias, su cuaderno de resumen, hoja de reuso, alguna fotografía de su nacimiento hasta la edad que tienen ahora, su lápiz, lapicero, la ficha, el crecimiento y por qué crecemos. Recuerden, hijos, que no es necesario imprimir esta actividad. Puedes trabajarlo en el cuaderno o en las hojas de reuso. Si tienen alguna dificultad, por favor, pueden solicitar el apoyo de un familiar. Vamos desarrollando la actividad. Nuestra meta, primeramente. Tenemos dos metas para el día de hoy. Indagar sobre los cambios físicos que ponen en evidencia cuánto has crecido desde tu nacimiento y explicar que el crecimiento se manifiesta, entre otros, por el aumento de tamaño y volumen de la estructura ósea y la masa corporal. Ahora vamos a empezar entonces. Hagan un recuento de las cosas personales que ha reunido, como utilizamos en la sección recursos para la actividad de esta ficha. Seguramente, niños, ustedes tienen a la mano ya algunas cosas que dicen mucho de ustedes, de sus primeros días, desde cuando nacieron, la ropa que usaban, y lo que te dará pues una idea de la longitud que ustedes tenían al nacer, ¿no? Es bueno enterarte de que en la posta o en el hospital donde hacían tu control, te medían echadito y expresaban tu tamaño como longitud hasta que cumpliste los 2 años. Ya después de 24 meses en adelante te medían de pie y recién empezaron a hablar de tu talla. Ahora, por medio de tu fotografía y recuerdo y en conversación con tus familiares, es preciso que averigues datos sobre tu estado de salud, tu talla y la masa corporal desde cuando naciste. Entonces, en tu cuaderno o en hoja de reuso escribe la información que recogiste y organízala en un cuadro como el siguiente. Mi primera infancia, desde mi nacimiento hasta los 3 años, y mi segunda infancia de los 3 años hasta la actualidad. ¿Qué cosa quiere decir esto, hijo? Que ustedes van a estar escribiendo, completando o marcando según como les indiquen, ¿ya? Estos aspectos. Por ejemplo, nos dice aquí mi nombre y el género al que pertenezco, ¿ya? Marco con una X el género que pertenece. Mi nombre, obviamente que no lo van a marcar, sino más bien tienen que escribirlo. Vamos a escribir el nombre de un niño, por ejemplo, Andrés Miñano Peso. Andrés Miñano Peso, ¿qué es? ¿Hombre o mujer? Hombre, ¿correcto? Entonces marca con una X donde está el género que pertenece. ¿Cuál era mi talla y masa corporal? Este último dato se mide en una balanza, ¿ya? Esto deberían ustedes ya tenerlo en su carnet. Mamá debe tener algún carnet de la atención médica que ustedes han recibido cuando han sido bebés. Entonces van a marcar al nacer, marca una X, cuánto era su longitud, quiere decir su tamaño, masa corporal, quiere decir cuánto pesaba, ¿ya? Y así van marcando, hijos. ¿Has tenido alguna enfermedad en este lapso? ¿Ya? ¿Sí? Si has tenido alguna enfermedad, lo que está en su tarjeta van escribiendo, ¿ya, hijos? Pero siempre hasta los 3 años, ¿ya? Aquí no importa, ustedes van completando, aquí al costadito. Muy bien, esto es hasta los 3 años. Ahora vamos a ver su segunda infancia, que empieza desde los 3 años hasta la actualidad, es decir, hasta la edad que tienen ustedes. Por ejemplo, dice mi talla y masa corporal desde los 4 años hasta la actualidad. Dice, 4 años, talla, ¿cuál es su talla? 7 años, igualito, ¿cuál es su talla, no? ¿Ya? Van escribiendo ustedes. ¿Listo? Muy bien. ¿He tenido alguna enfermedad en este lapso? Si ustedes han tenido alguna enfermedad en este tiempo, van escribiéndolo. Y esto se pueden ayudar con tarjeta de vacunación o su carnet también, ¿no? La mamá les puede ayudar muchísimo en eso. Una vez que han completado el cuadro, lee y copia en tu cuaderno u hoja de reuso la pregunta de investigación que te proponemos para hoy. Quiere decir que esto de aquí, esta pregunta, va a pasar al cuaderno. Muy bien. La pregunta es, ¿qué nos hace crecer con talla alta o quedarnos con talla baja? A ver, díganme ustedes, ¿qué les hace crecer con talla alta o quedarse con talla baja? Ustedes me pueden decir. No sé, entonces de repente
Usted me va a decir, yo pues nos hace crecer con talla alta si tomamos leche todos los días. Pues si ustedes creen eso, lo escriben. Y si ustedes dicen, no, nos podemos quedar con talla baja si no tomamos leche, lo escriben lo que ustedes piensan, ¿ya? En el cuaderno. Luego van a escribir dos posibles respuestas para la pregunta de investigación y al lado de cada respuesta una idea que la fundamente, ¿no? Muy bien. Luego de eso, van a escribir en el cuadro lo que les va a ayudar a responder la pregunta, ¿no? Lo que escribieron en el cuadro. Es probable que no tenga suficiente información para llenar el cuadro anterior, es decir, ¿no? Especialmente lo referido a la talla y la masa corporal. No te preocupes. Analizarás un caso que te ayudará a comprender la importancia de tener esos datos para resolver lo que te planteamos más adelante, ¿no? Pero lo interesante es que esperemos que su mamá sí tenga la tarjeta de usted para que puedan llenar el cuadro anterior. Muy bien, hijos, entonces seguimos avanzando. Seguimos avanzando. No se olviden que las primeras respuestas que das a la pregunta de investigación son tu propuesta de solución. Y ya saben ustedes que hay que investigar mucho más para tener una mejor respuesta, ¿no? Para eso van a elaborar un plan sencillo de la siguiente manera. Van a ordenar ustedes las acciones considerando qué harás primero, qué harás después, de modo que al realizarlo puedas tener una mejor información, ¿no? Haz también una lista de lo que vas a necesitar, por ejemplo, una lectura, un video, una entrevista, no sé. Ya depende de cada uno cómo lo pueda desarrollar. A continuación, para ayudarte a ejecutar tu plan y responder la pregunta planteada, te invito a leer la ficha de crecimiento y por qué crecemos, ¿ya? Vamos a ver, ahí está la ficha de crecimiento. Vamos a ver qué nos dice. El crecimiento es un proceso de desarrollo progresivo del número o tamaño de las células de todo el organismo. Este proceso se inicia desde las etapas más tempranas, en el vientre de la madre, hasta la adolescencia. Conduce al aumento del tamaño corporal, que puede ser evaluado mediante la medición de la masa corporal, la talla, el perímetro del cráneo, el perímetro del brazo, etcétera, ¿no? Los seres humanos crecemos desde antes de nacer unos 14 centímetros por mes hasta el cuarto mes cuando estamos en el vientre materno. Después crecemos más lentamente. Cuando nacemos, ya tenemos una talla cercana a los 50 centímetros, en el caso de los hombres, y un poco menos las mujeres. Después de nuestro nacimiento, continuamos ganando talla, pero no de manera uniforme, pues a veces damos grandes estirones y otras nos estancamos y crecemos lentamente. Si observan, niños, el siguiente cuadro que nos muestra cómo fueron creciendo dos niños, Brian y Erika, notarás que hay periodos en que ambos dieron su estirón hasta los 3 años. 26 centímetros Brian y 25 centímetros Erika en el primer año. Y otros que aumentaron su talla tan solo unos pocos centímetros, 4 a 6 centímetros por año, ¿no? Otro dato importante o otro detalle importante es que la diferencia de tallas entre Brian y Erika se mantienen constantes, es decir, Brian tiene siempre 1 o 2 centímetros más que Erika, pero esto ocurrirá solo hasta cierta edad. En un momento dado igualan sus tallas y luego Erika empieza a crecer más que Brian. ¿A qué edad ocurren estos hechos? La pregunta que nos estamos planteando. Ahí está el cuadro, ¿no? Ahí podemos observar la edad, aquí, la talla de Brian y talla de Erika, ¿no? Y la diferencia anual de talla, por ejemplo, ¿no? Cuando nacieron, Brian nació midiendo 50 centímetros y Erika 49 centímetros. Ahí no hay nada de diferencia. Al año, él tenía 76 centímetros y Erika 74, ¿no? Entonces, como ustedes verán, Brian 26 y 25 solamente una talla anual, ¿no? En el segundo año, 88 medía Brian y 87 Erika. ¿Qué cosa quiere decir? Que solamente se llevaban 1 centímetro, ¿no? Por lo general. Y ustedes mirarán acá, hasta el tercer año medía o era más alto Brian que Erika, ¿no? En el cuarto también, aquí en el quinto, en el 5 años también el sexto, 7 años igual. Aquí cuando tienen 8 años, ambos ya igualan su talla. Miren, hijos, Brian tiene 124 centímetros y Erika también mide 124. A los 9 años, Brian mide 129 y Erika también mide 129. Pero ¿qué pasa? Miren, a los 10 años, Brian 133 se queda y Erika 135 centímetros. Es decir, que Erika empieza a crecer mucho más rápido que Brian, ¿no?
Entonces, aquí estamos observando cómo crecen Brian y Erika. Nos damos cuenta que seguramente continuarán creciendo por varios años más, pero ya sabemos que esto tiene un límite hasta una cierta edad, ¿no? ¿No? Muy bien. Ahora, pero planteemos una pregunta. ¿De qué dependen, niños? ¿Ustedes qué piensan? De que ustedes, por ejemplo, sean personas altas o que tengan una talla baja. Pero les comento que según estudios realizados por el Ministerio de Salud, nuestro país, la talla de la mayoría de peruanas y peruanos es de 166 centímetros para los hombres y 160 centímetros para las mujeres. Estas tallas son bajas comparadas con la mayoría de europeos que pasan de 180 centímetros, ¿no? Entonces, eso quiere decir que los peruanos tenemos baja estatura, ¿no? En relación a los europeos. Continuamos, pero hay que conocer qué factores determinan la talla máxima de las personas, ¿no? Hay estudios científicos que nos dicen que llegar a ser altos o altas, medianas o medianos, bajas o bajos, depende de varios factores, tales como la herencia, el ambiente, la nutrición y otros. Vamos a ver entonces. ¿Qué nos dice la herencia? La herencia es la talla que alcanzaremos, puede ser cercana a la que tienen nuestros padres. Esto quiere decir que heredaremos su talla. Por ejemplo, si mi papá mide 1,60 m, es muy probable que nosotros lleguemos o yo llegue a tener también 1,60 m. Si mi papá mide 1,70 m, igualmente yo puede ser que llegue a medir 1,70 m, ¿no? Pero eso no es todo. Hay otro factor que influye, que es el ambiente. El ambiente es un factor muy importante porque tanto así como la niña o el niño forman parte de una comunidad, ¿no? ¿Ya? Y es probable que su talla sea superior a la de sus padres porque las condiciones de vida son buenas, ¿no? Es decir, eh, les gusta jugar, correr, respiran aire puro, ¿no? Y pueden entonces tener un poco más alta la talla que sus papás, ¿no? Lo contrario ocurrirá si la comunidad no tiene suficiente desarrollo, ¿no? Es decir, todo depende también de muchos factores, ser física, correr, caminar, qué sé yo, ¿no? La nutrición es otro factor muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros consumimos de pequeños una buena alimentación, entonces es muy probable que la talla sea superior a la de los padres. Pero si nuestra nutrición, es decir, la alimentación es mala, es muy deficiente, es muy probable que nuestra talla más bien sea menor que los papás, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Otros factores, según los estudios, también nos dicen que existen diversos factores, ¿no? Que influyen de manera favorable en el crecimiento, tales como la higiene y el ejercicio. Ya les dije, si yo mantengo mi cuerpo limpio y en actividad, pues entonces puedo, una, que puedo crecer mucho más rápido y otra, que ¿cómo se llama? Que evito cualquier tipo de enfermedad. Y si hago lo contrario, entonces la enfermedad, la falta de afecto, los estrés son factores desfavorables para evitar crecer, ¿no? Como puede verse, no hay un solo factor determinante para que alcancemos una talla alta o baja, ¿no? Entonces, muy bien. En resumen, podemos decir que la talla corta, hijos, o ser muy bajas o bajos, delgadas o delgados, o que apenas alcancemos el 1,5 m al finalizar el crecimiento físico, ¿no? Es en vista una respuesta a las privaciones o una adaptación a las condiciones de vida desfavorables, ¿no? Muy bien. ¿Qué has entendido sobre lo que es el crecimiento, a hijos? ¿Qué han entendido? Pues yo he entendido que se debe a varios factores como la herencia, que es un solo factor, hay mucho más. ¿Cómo crecemos los seres humanos? Pues ahí iremos escribiendo la respuesta de acuerdo a la lectura. ¿Lo hacemos de manera uniforme o una vez de manera rápida y otra lentamente? Pues yo puedo decir que sin el vientre de la mamá crecemos rápido, pero después crecemos lentamente. Ustedes tienen que escribir el ejemplo. ¿Cómo se explica esto con las edades de talla de Brian y Erika? Ustedes escriben de qué factor depende que seamos altos o altos, también escriben su respuesta. ¿Qué tiene que ver el ambiente con esto? Muy bien, mucho, ¿no, hijos? Muy bien. Van a ir escribiendo su respuesta, ¿no? Ahora que tienes algunas ideas sobre el crecimiento y cómo se relaciona la talla con la herencia, pero más específicamente con los factores favorables o desfavorables, escribe en tu cuaderno 3 factores que influyen en el crecimiento y 3 que no lo favorecen. Entonces, aquí en esto dibujo, ustedes van a escribir 3 factores que no favorecen el crecimiento. Por ejemplo, la mala nutrición no favorece el crecimiento. Ustedes completan otros dos más. Veamos en la otra imagen.
Factores que favorecen el crecimiento, es decir, para que el niño crezca. Una buena alimentación, ¿no? Y así van ustedes completando según lo que han podido leer en las lecturas. En consecuencia, el niño, la talla que se puede alcanzar, ¿se relaciona con el estado nutricional y el estado de salud de la persona? Claro que sí, porque mucho depende de una buena alimentación y de una buena salud, entre otros factores, ¿no? Es muy importante. Y ya estás en condiciones, niño, de escribir algo más. Entonces, responden aquí, ¿qué nos hace crecer con talla alta o quedamos con talla baja? Ya saben, hijo, ¿no? Una buena alimentación o una mala alimentación para quedarnos chiquitos, ¿no? No olviden escribir sus nuevos argumentos. Con la actividad has aprendido a informarte sobre lo siguiente. ¿Qué entienden los expertos sobre el crecimiento? Que el crecimiento es continuo, es decir, todos los meses, todos los años van creciendo, pero no uniforme. ¿Qué cosa quiere decir? Que no porque este mes creció un centímetro, el próximo vas a crecer un centímetro. Puedes crecer más o puedes crecer menos, ¿no? Las personas crecen dando estirones y otras veces lentamente. Un estirón notable es entre los 0 y 3 años de edad, ¿no? Ahí pueden crecer rápidamente de golpe. Los factores responsables de que una persona sea alta, de mediana talla o baja han conocido también la importancia del ambiente en el crecimiento del ser humano y la importancia de la buena salud, la nutrición y el ejercicio, ¿no? Así como una vida tranquila. Muy bien, felicitaciones niños, han realizado la actividad que te hemos propuesto. Estamos seguros de que hoy lograste aprender bastante. Este aprendizaje te servirá para saber más acerca de ti mismo y de las personas de tu familia, tu comunidad y tu país. ¿Qué van a hacer con su familia? Organiza cómo presentarás tus nuevos aprendizajes sobre la talla y por qué crecemos. Para ello, niños, van a realizar lo siguiente. Revisen tus anotaciones, el cuadro que elaboraste con tus datos. Y han aprendido ustedes que somos un país con muchos déficits que hay que superar, donde la mayoría de personas tenemos talla baja, ¿ya? Tal vez porque no nos alimentamos bien, ¿no? Es decir, nos nutrimos mal. Y debemos cambiar ciertos hábitos alimenticios y costumbres, como vivir una vida tranquila y dar mucho afecto, ¿no? Eso nos va a permitir que las próximas generaciones tengan una mayor talla, o sea, más altos, ¿no? Vamos a ver esta pregunta de reflexión. ¿Qué dificultades tuviste durante el desarrollo de la actividad? ¿Cómo la superaron? Escriben su respuesta, niños. Y bueno, creo que ya me han comprendido. Van a hacer una relectura de la tabla de los datos de las tallas de Brian y Erika, ¿no? Van a volver a leer esos cuadritos para que ustedes puedan ver que no hay un crecimiento constante, ¿no? Continuamos entonces. A partir de esa tabla responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Qué preguntas van a responder? ¿En qué edad de las niñas y los niños crecen más? Ahí está en la lecturita, escribe, lo leen y escriben la respuesta. ¿A qué edades coinciden con la misma talla? Lo miran el cuadrito y van a entenderlo. ¿A qué edad Erika empieza a crecer más? ¿Cuál de los dos crees que crecerá más rápido? Explica la razón de tu respuesta y empiecen cómo lo comprobarías. Toda esta pregunta, niños, nos dice en su cuaderno, pero ¿de dónde vamos a sacar las respuestas? Del cuadro, ¿no? Muy bien. No se olviden de guardar todo su ficha, todo en su portafolio, porque lo pueden utilizar en las próximas actividades, ¿ya, hijos? Entonces, si ustedes han podido llegar hasta ahí, podemos decir reto cumplido. Muchísimas gracias. Estamos en el cuarto grado C. Mi nombre, como ya lo conocen todos, soy el profesor Esteban Campos García de la gran unidad escolar José Faustino Sánchez Carri.